Diego Montes deslizó los documentos de divorcio sobre la mesa de cristal sin siquiera levantar la mirada hacia la mujer que había estado a su lado durante 12 largos años. Fue un gesto rápido, de apenas 3 segundos, encajado fríamente entre 2 reuniones de su apretada agenda en el corazón financiero de Monterrey. Él ya había cancelado sus tarjetas de crédito, había cambiado las cerraduras del amplio departamento que compartían, y había llamado al banco para restringir cualquier acceso a las cuentas conjuntas. Había desmantelado la vida entera de su esposa antes de que ella siquiera tomara el bolígrafo, porque estaba absolutamente seguro de que ella firmaría sin hacer preguntas. Había construido su escape basándose enteramente en la sumisión y el silencio prolongado de ella. Lo que Diego nunca calculó, ni en sus proyecciones más precisas, fue lo que ese aparente silencio estaba ocultando en realidad. Ofelia firmó, dejó el bolígrafo sobre la mesa y no pronunció una sola palabra, iniciando una reacción en cadena que le costaría a él absolutamente todo. Ofelia Cruz miró el bolígrafo que ahora descansaba en la mesa y sintió que algo dentro de su pecho se volvía muy quieto y extraordinariamente frío. Durante 12 años, había sido la señora de Montes, parándose a su lado en las galas de Nuevo León, sonriendo para fotografías en las que nunca se mencionaba su nombre, y escuchándolo atribuirse el mérito de las brillantes ideas financieras que ella le había susurrado la noche anterior. Había construido toda su existencia en torno a la creencia de que la lealtad incondicional significaba algo, que si daba lo suficiente, se mantenía lo suficientemente callada y se hacía lo suficientemente útil, estaría a salvo de cualquier tormenta. Y ahora, sentada en esa oficina impecable, lo entendió con una claridad devastadora. Nunca había estado a salvo. Simplemente había sido conveniente para los propósitos de un hombre que devoraba la luz de los demás. «Ofelia», dijo Diego de nuevo, con un tono mucho más afilado esta vez, golpeando la mesa con un dedo perfectamente manicurado. «No tenemos toda la tarde para esto. Mateo está esperando en la planta baja». Mateo, su abogado principal, un hombre para el que Ofelia había cocinado cenas elaboradas, un hombre que se había sentado a su mesa, había elogiado su sazón y le había preguntado sobre sus planes para la casa del lago que ahora nunca comprarían. Y allí estaba él, en algún lugar de esa inmensa torre de cristal, esperando para hacerla desaparecer del mapa exactamente a la hora programada. Ella recogió el bolígrafo nuevamente con una mano firme. La boca de Diego tembló levemente en una media sonrisa que ella conocía a la perfección. Era la misma expresión que usaba cuando cerraba un trato a su favor, cuando alguien lo subestimaba y él lograba salirse con la suya limpiamente. Él creía que estaba viéndola romperse en pedazos, sin tener la menor idea de que, en realidad, estaba presenciando su despertar. «Estás siendo muy madura al respecto», dijo Diego, recostándose en su silla de cuero como un rey satisfecho. «Aprecio eso sinceramente. Algunas mujeres estarían gritando, arrojando cosas por la oficina. Tú siempre supiste cómo mantener las cosas dignas». Ella firmó su nombre, Ofelia Cruz, no Montes. Ya había soltado ese apellido en su mente en algún lugar durante el viaje en ascensor hacia el piso 60. Lo escribió con letras limpias y uniformes. La misma caligrafía elegante que había utilizado para firmar los formularios de permiso de Diego, sus listas de eventos, sus tarjetas de agradecimiento a los grandes inversionistas. Cuando soltó el bolígrafo, Diego extendió la mano y deslizó los papeles hacia sí mismo con 2 dedos, teniendo mucho cuidado de no tocar la mano de ella, como si ya fuera una completa extraña. «Ahí lo tienes», dijo él, organizando las hojas. «Eso no fue tan difícil, ¿verdad? Hice que la firma manejara las cosas prácticas. Es mucho más limpio de esta manera, menos emocional. Las cuentas, las tarjetas, todo estaba a mi nombre de todos modos. Lo entiendes, ¿verdad? El departamento es propiedad de la compañía. Técnicamente, nunca hubo nada que fuera tuyo».
Pronunció la palabra técnicamente como si fuera un regalo generoso que le estaba concediendo. Pero no soy un monstruo, añadió con un tono de falsa piedad. Te he dejado algo para empezar, un pequeño colchón financiero. Sé inteligente con él. Eres una sobreviviente, Ofelia. Solo que una muy callada. Un pequeño colchón. Como si 12 años de su vida fueran un paquete de indemnización que él, en su infinita misericordia, había decidido otorgar. Ella se puso de pie, sorprendida de que sus piernas estuvieran completamente firmes. Había imaginado este momento 1000 veces en las últimas 3 semanas, desde que encontró el segundo teléfono, el que tenía el nombre de Valeria guardado como contacto de emergencia. En cada versión que había imaginado, ella temblaba, lloraba, exigía respuestas a gritos. En cambio, sintió una concentración fría y clara, como la superficie de un lago congelado. «Adiós, Diego», dijo suavemente. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Detrás de ella, escuchó la respiración satisfecha de un hombre que creía haber ganado sin esfuerzo. Llegó al vestíbulo, donde el guardia, un amable anciano llamado Waldo, la saludó por costumbre antes de corregirse con tristeza. Ella le agradeció sinceramente y salió a la calle, donde el aire frío la golpeó justo cuando su teléfono vibró con una notificación del banco. Se detuvo en la esquina para revisar la aplicación. Transacción rechazada. Acceso a la cuenta restringido. Su estómago se encogió mientras intentaba acceder a la cuenta de ahorros conjunta, aquella en la que había depositado cada cheque de consultoría independiente que había ganado silenciosamente a lo largo de los años. Cuenta cerrada. Sacó sus 3 tarjetas de crédito y llamó al número del reverso, solo para escuchar una voz automatizada confirmando que habían sido canceladas por el titular principal. Ese era el pequeño colchón del que Diego había hablado. Solo le quedaba el efectivo en su cartera y su pequeña cuenta personal de cheques, la que él solía llamar burlonamente su frasco de mesada. Hizo los cálculos en su cabeza. Tenía poco más de 2,000 pesos mexicanos en una ciudad que devoraba 2,000 pesos mexicanos para el desayuno. Caminó 40 cuadras en el frío, con su pequeño bolso al hombro, hasta llegar a su edificio. El portero, un joven llamado Tomás, la miró con profunda lástima y vergüenza. Le explicó, tartamudeando, que la administración había cambiado los códigos de acceso por órdenes del señor Montes, y que sus pertenencias serían enviadas a una instalación de almacenamiento por las que ella recibiría un número de reclamo. 12 años de matrimonio reducidos a un número de reclamo que tendría que pagar con dinero que ya no poseía. Ofelia podría haber gritado o llorado en el vestíbulo, pero la mujer que necesitaba la aprobación de Diego para sentirse real había desaparecido. «Está bien, Tomás», dijo con calma. «No es tu culpa». Se dio la vuelta y regresó al frío de la ciudad, negándose a desperdiciar su voz en personas que ya habían decidido que ella no importaba. Caminó durante 3 horas, no porque tuviera un destino en mente, sino porque detenerse se sentía como rendirse por completo. La ciudad de Monterrey se movía a su alrededor con su habitual indiferencia, con taxis amarillos cortando esquinas y multitudes apresuradas. Ofelia avanzaba como un fantasma en su propia vida, con el aliento formando pequeñas nubes blancas en el aire frío, mientras su mente calculaba incesantemente. 2,114 pesos mexicanos. Ese era el número exacto que había comprobado 3 veces bajo una farola. Finalmente, encontró un hotel de gama media, un lugar que jamás habría pisado en su vida anterior, pero que podía pagar en efectivo por 72 horas si era extremadamente cuidadosa con sus gastos. El joven de la recepción la miró con cierta sospecha al verla pagar en efectivo sin equipaje, pero ella le sostuvo la mirada con una firmeza que disipó cualquier pregunta. La habitación era pequeña y la ventana daba a una pared de ladrillos oscuros. Se sentó en el borde del colchón y dejó que el silencio la rodeara. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermana Rosa, desde Oaxaca,
preguntando si estaba bien tras ver una publicación en la página de la empresa de Diego. Ofelia sabía que Diego ya estaba controlando la narrativa, pintándose a sí mismo como un caballero herido. Decidió no llamar a Rosa. Si escuchaba una voz amable en ese instante, se desmoronaría, y no podía permitirse el lujo de romperse. Simplemente respondió con un mensaje corto, prometiendo explicar todo pronto. Abrió su computadora portátil, el único objeto de valor real que había metido en su bolso esa mañana sin saber que se convertiría en su salvavidas. Tenía 3 problemas inmediatos: refugio, dinero y la urgente necesidad de un trabajo. No había trabajado oficialmente desde que tenía 31 años. Tenía una maestría en negocios y 3 años de experiencia real en consultoría antes de conocer a Diego. Pero la última década la había pasado gestionando silenciosamente el imperio social y estratégico de su esposo. Nada de eso aparecía en su currículum. Pasó horas enviando solicitudes a pequeñas firmas boutique de consultoría, intentando enmarcar su brecha de 10 años como apoyo a la carrera de un alto ejecutivo. Para el mediodía siguiente, había recibido 2 respuestas amables, pero definitivas, rechazándola por estar sobrecalificada o por falta de experiencia reciente. Cerró la computadora y se permitió 30 segundos de frustración pura, presionando las palmas contra sus ojos y respirando profundamente. Luego, volvió a abrir la pantalla. El enfoque tradicional estaba fallando porque asumía que ella empezaba desde cero, cuando en realidad empezaba desde la invisibilidad. Necesitaba apuntar a empresas en problemas estructurales, empresas de las que había oído hablar en las cenas de Diego, donde los hombres hablaban creyendo que ella solo era un adorno que rellenaba sus copas de vino. Estaba escribiendo el tercer nombre en su lista cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido con código de área de la ciudad. Su instinto le dijo que contestara. Al otro lado de la línea, una voz femenina y profesional preguntó si hablaba con Ofelia Cruz. «Mi nombre es Sofía Pérez», dijo la voz con una precisión impecable. «Soy la asistente ejecutiva de Eduardo Castillo, el presidente de Castillo Logística. Él me ha pedido que me comunique con usted directamente. ¿Le gustaría reunirse hoy mismo?» Ofelia se quedó paralizada. Recordaba vagamente el nombre de la empresa de tamaño mediano que no cotizaba en bolsa. Cuando preguntó por qué el señor Castillo quería verla, Sofía respondió que él sabía que ella haría esa pregunta, y que la respuesta era que le debía una. Eduardo había mencionado específicamente un memorando de reestructuración en Coahuila, un evento que ocurrió años atrás, donde Ofelia, aburrida en un rincón, había corregido el modelo de asignación de costos de un extraño en una servilleta de cóctel en tan solo 20 minutos. «Eso fue una simple servilleta», dijo Ofelia, aún sin creerlo. «Fueron 20 minutos. No fue nada». La asistente respondió sin dudar. «Eso salvó a su empresa. Podemos estar en su ubicación en 20 minutos, si está disponible». Ofelia miró la pared de ladrillos, sus pantalones recién planchados y los 2,000 pesos mexicanos que le quedaban. Aceptó la oferta de inmediato. Utilizó esos 20 minutos para cambiarse, ponerse su mejor blusa y recogerse el cabello en un estilo que sugería control absoluto. Bajó al vestíbulo, donde Sofía Pérez ya la esperaba. La asistente era una mujer delgada que exudaba eficiencia y la saludó con un respeto genuino que Ofelia agradeció en silencio. El automóvil negro la llevó rápidamente a través de la ciudad hasta las oficinas de Castillo Logística, un edificio sobrio que reflejaba dinero real y sin ostentaciones. Eduardo Castillo la recibió en una sala de conferencias privada. Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje oscuro sin corbata, con un rostro tallado por decisiones difíciles. «Te ves mejor de lo que esperaba», dijo él a modo de saludo. Ofelia respondió con frialdad que no consideraba eso un cumplido. Eduardo le explicó que sabía todo sobre su divorcio del día anterior, ya que tenía personas que prestaban atención
a los detalles relevantes. Llevaba años buscando a la mujer de la servilleta, pero el apellido Montes había dificultado la búsqueda. Ahora, estaba listo para hacer negocios. Eduardo le ofreció un puesto estratégico senior, no una pasantía ni una prueba. Castillo Logística se estaba expandiendo hacia 3 nuevos mercados simultáneamente, y necesitaba a alguien que pudiera ver el panorama completo sin lealtades a las estructuras existentes. «El trato es este», dijo Eduardo con firmeza. «No te escondes detrás de mi nombre. Te ganas tu propia credibilidad en la sala. Si fallas, te vas». Ofelia, sin inmutarse, impuso su propia condición. Quería que le pagaran de manera justa los primeros 90 días, y después renegociarían su paquete salarial en función de los resultados reales. «No quiero ser alguien con quien eres generoso. Quiero ser alguien a quien no puedes permitirte perder». Eduardo sonrió levemente y aceptó. Su nueva vida acababa de comenzar. El departamento amueblado en la colonia Mitras, sugerido por Eduardo, era modesto pero inmensamente superior a la habitación del hotel, y lo más importante, tenía una ventana que daba a una calle viva. Ofelia pagó el primer mes con gran parte de los 2,000 pesos mexicanos que le quedaban, quedándose casi sin margen de error, pero sintiendo una libertad abrumadora. Se sentó en el borde de la cama, abrió su computadora y pasó 4 horas devorando cada pieza de información pública disponible sobre Castillo Logística. Tomó notas frenéticas en un bloc de papel amarillo, desarrollando una hipótesis preliminar sobre una debilidad estructural en el modelo de expansión actual de la empresa. Quería llegar a su primer día de trabajo no como una aprendiz, sino como una fuerza analítica completamente formada y lista para operar. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, y a las 7:58 cruzó las puertas de la empresa. Sofía Pérez le entregó su credencial y le informó que Eduardo la había incluido en la reunión del equipo permanente a las 9 de la mañana. Cuando Ofelia entró en la sala de conferencias del 12º piso, la temperatura pareció descender. 5 hombres y una mujer, Camila Sánchez, la directora de operaciones, la miraron con una mezcla de curiosidad y desconfianza profesional. Eduardo entró, anunció su incorporación sin dar mayores explicaciones, y comenzó la reunión. Ofelia se mantuvo en absoluto silencio, llenando 3 páginas de notas detalladas mientras el equipo presentaba sus marcos de expansión para el sudeste asiático y una adquisición de cadena de frío en Europa. Al terminar la reunión, Eduardo ordenó a Ofelia que se quedara. Cuando la sala se vació, le preguntó qué había visto. Sin titubear, Ofelia desmanteló el modelo del sudeste asiático, señalando que las suposiciones de acceso a los puertos se basaban en datos de infraestructura desactualizados. Si procedían, chocarían con un cuello de botella logístico insalvable en el 7º mes. Eduardo, impresionado por la velocidad y precisión de su análisis, le pidió un memorando completo para el final del día y le asignó revisar los archivos de la adquisición de la cadena de frío. Antes de salir, Ofelia le pidió trabajar directamente con Camila Sánchez, reconociendo que la directora de operaciones era la persona más capaz en la sala y que prefería ganar su respeto de frente en lugar de esquivarla. A las 9:45 estaba en su oficina de cristal, construyendo el análisis del puerto desde cero. Terminó el documento de 4 páginas a las 2 de la tarde y se lo envió a Eduardo, quien respondió casi de inmediato elogiando su hallazgo. A las 4:15, Camila Sánchez apareció en su puerta. Cruzada de brazos, Camila la evaluó con cautela. Ofelia fue directa. «Necesito a alguien que me diga cuándo me equivoco. Tú conoces la realidad de esta empresa. Yo acabo de llegar. No intentemos fingir que estamos en la misma posición». Esa honestidad brutal desarmó a Camila, quien se sentó y le mostró el modelo de reestructuración nacional, revelando problemas operativos
que había estado intentando que la junta escuchara durante 8 meses. Trabajaron juntas hasta las 6:30 de la tarde, forjando el comienzo de una alianza formidable. Ofelia se dio cuenta de que el problema no era que Eduardo no escuchara a Camila, sino que la realidad operativa y el lenguaje financiero eran dialectos diferentes, y Ofelia sabía exactamente cómo traducir entre ambos. Esa misma noche, desde su departamento en Mitras, Ofelia revisó los archivos de la cadena de frío y descubrió una anomalía. La empresa objetivo estaba infravalorada en un 14% debido a un pasivo contractual que todos habían interpretado erróneamente como permanente, cuando en realidad expiraba en 11 meses. Envió un mensaje a Eduardo a altas horas de la noche. Él exigió ver el contrato original a primera hora de la mañana. Al día siguiente, con el contrato original en sus manos, Ofelia confirmó su hipótesis al 100%. Cuando entró a la sesión de trabajo del mediodía, la actitud de la sala había cambiado drásticamente. Las miradas desconfiadas se habían transformado en un respeto palpable. Camila le dedicó un levísimo asentimiento desde el otro lado de la mesa, un gesto que Ofelia recibió como una medalla de honor. Las semanas pasaron volando, llenas de decisiones complejas, análisis profundos y una exigencia intelectual que la hacía sentirse viva de una manera que había olvidado por completo. Había dejado de ser una sombra para convertirse en el pilar estratégico que Eduardo siempre había sabido que podía ser. En el 28º día de su nueva vida, Sofía Pérez apareció en su oficina para informarle que Eduardo la necesitaba de inmediato. Eduardo, de pie frente a su escritorio, le anunció que Castillo Logística había sido invitada a una mesa redonda corporativa de alto nivel en la zona de Polanco, donde 12 empresas discutirían estrategias globales. Una de esas empresas era la firma de Diego Montes. Eduardo le ofreció la salida fácil. Si no quería enfrentarse a su exesposo, podía quedarse al margen sin ninguna consecuencia. Ofelia recordó el mensaje condescendiente de Diego y la forma en que la había descartado como si no valiera nada. Sin dudar un instante, rechazó la salida. «Estaré allí», afirmó con una voz de acero. Eduardo la miró con una mezcla de respeto y advertencia. Le advirtió que no solo asistiría, sino que lideraría la posición de Castillo Logística en la sala. Ella sería la voz principal frente a 12 de las empresas más influyentes del país, incluido el hombre que creía haberla destruido. Ofelia asintió, sintiendo que la adrenalina reemplazaba cualquier rastro de miedo. Durante las siguientes 24 horas, memorizó cada detalle, cada cifra y cada posible contraargumento. Estaba a punto de entrar a la sala más difícil de su vida profesional, pero esta vez no entraría como el accesorio de nadie. Entraría como Ofelia Cruz, y Diego estaba a punto de descubrir exactamente el tamaño del error que había cometido. El día previo a la gran mesa redonda, Ofelia llegó a las oficinas a las 6:45 de la mañana, 15 minutos antes de lo acordado. Eduardo ya estaba en la sala de guerra del piso 14, con los documentos esparcidos sobre la mesa y las mangas de la camisa remangadas. Le exigió de inmediato los 3 puntos más débiles de su posición. Ofelia desglosó las vulnerabilidades del modelo del sudeste asiático, la agresiva valoración de la cadena de frío y los costos laborales del Plan Nacional. Para cada problema, presentó una solución táctica impecable. Un resumen de fuentes primarias para neutralizar dudas, un control narrativo inicial para la adquisición y un pase de estafeta calculado a Camila Sánchez para defender la viabilidad operativa. Eduardo asintió, satisfecho. La estrategia estaba sellada. El automóvil los dejó en Polanco poco después de las 9 de la mañana. El edificio era imponente, un bastión de cristal y mármol donde Ofelia había estado en su vida pasada, siempre sonriendo en silencio mientras Diego hacía los contactos. Al llegar a la sala de conferencias, buscó su asiento y encontró la tarjeta de identificación sobre la mesa oscura.
Ofelia Cruz, asesora estratégica senior, Castillo Logística. Leer su nombre impreso con un título real, que había ganado con su propio sudor, envió una corriente de electricidad por su columna vertebral. Se instaló, ordenando sus carpetas meticulosamente, sintiendo que el espacio le pertenecía tanto como a cualquier directivo presente. El murmullo de la sala era el clásico sonido del poder reuniéndose, apretones de manos firmes, risas controladas y evaluaciones rápidas. Fue entonces cuando escuchó la voz de Diego. Resonaba exactamente igual que siempre, medio tono más alto de lo necesario, diseñada para ocupar todo el oxígeno disponible. Estaba a unos 6 metros de distancia, bromeando con otro ejecutivo, vistiendo el traje oscuro que ella misma le había elegido 2 años atrás. Ofelia no levantó la vista de inmediato. Terminó de alinear sus bolígrafos, tomó una respiración profunda y serena, y solo entonces giró la cabeza. Cuando Diego finalmente se fijó en la delegación de Castillo Logística, su mirada se detuvo en la tarjeta de presentación de Ofelia. El silencio que siguió en el radio de visión de Diego fue absoluto. La confianza ensayada desapareció de su rostro, reemplazada por una confusión profunda y un cálculo acelerado. Se acercó a la mesa de Ofelia con pasos cautelosos, intentando recuperar el control de la situación. «Ofelia», dijo, con la voz despojada de su encanto habitual. «No sabía que estabas afiliada a Castillo Logística». Ella lo miró con una calma que lo desarmó por completo. «Llevo 30 días aquí. ¿Cómo estás, Diego?» Él murmuró una respuesta automática, visiblemente incómodo por no tener la ventaja de la información. Ella asintió cordialmente y volvió a sus papeles, cerrando la interacción y dejándolo a la deriva antes de que el moderador diera inicio a la sesión. La mesa redonda arrancó con un ritmo implacable. Eduardo presentó la visión macro de Castillo Logística con precisión quirúrgica. A los 40 minutos, Diego tomó la palabra para presentar la estrategia de su firma. Ofelia tuvo que admitir que él seguía siendo un orador brillante, capaz de tejer narrativas financieras cautivadoras que hipnotizaban a la sala. Sin embargo, ella mantuvo su rostro inescrutable, analizando sus palabras no como una esposa admirada, sino como un depredador evaluando las debilidades de su competencia. Anotó 3 puntos de fricción en el modelo de Diego, y esperó pacientemente su turno en el siguiente bloque de discusión, sabiendo que el escenario estaba listo para su intervención. Cuando se abrió el debate sobre las adquisiciones en mercados emergentes, Eduardo le cedió la palabra con una simple mirada. Ofelia habló durante 11 minutos ininterrumpidos. Su voz, clara, autoritaria y cargada de datos irrebatibles, dominó el espacio. Desplegó el resumen de fuentes primarias justo a tiempo para evitar un ataque preventivo sobre los datos portuarios, ganándose la atención total de los directivos, que comenzaron a inclinarse hacia adelante en sus asientos, exactamente como lo hacían con Diego, pero esta vez por el peso intelectual de sus argumentos. Cuando el veterano Bernal cuestionó los costos laborales del modelo, Ofelia ejecutó la maniobra planeada. Le cedió la palabra a Camila Sánchez. Camila, respaldada por 11 años de experiencia operativa frustrada, desmanteló la duda de Bernal en 6 minutos de brillantez técnica. Bernal asintió, profundamente impresionado. La transferencia de Ofelia a Camila no solo respondió a la pregunta, sino que demostró una madurez organizativa que intimidó a la competencia. Durante el receso, Diego interceptó a Ofelia cerca de la mesa de bebidas. Intentó usar un tono íntimo, confesando que no esperaba que ella aterrizara tan rápido. Ofelia lo cortó con precisión quirúrgica. La puerta que dejaste abierta nunca fue una puerta, Diego. Era una ventana que podías cerrar desde afuera cuando quisieras. Ya no me interesan tus ventanas. Ahora tengo mis propias puertas. La segunda mitad de la sesión consolidó su victoria. Doctora Alma Ríos, una de las analistas más agudas de la sala, cuestionó duramente la valoración de la cadena de frío. Ofelia
esperando exactamente ese momento, reveló el detalle del pasivo contractual que expiraba en 11 meses, demostrando que la valoración real era un 14% superior al consenso del mercado. Entregó copias del contrato original a toda la sala. Diego leyó el documento y su rostro palideció. Su firma había estado evaluando el mismo trato y no habían detectado el error. En el lenguaje silencioso del alto nivel corporativo, Ofelia Cruz acababa de humillar analíticamente a la firma de su exesposo. Eduardo Castillo, desde el otro extremo de la mesa, anotó 2 palabras en su libreta. Está lista. La mesa redonda concluyó pasadas las 2 de la tarde. Mientras Ofelia recogía sus documentos, varios representantes de peso se acercaron para estrechar su mano. Bernal elogió la profundidad de su equipo, y la doctora Alma Ríos expresó un interés genuino en futuras colaboraciones. Ofelia agradeció cada cumplido con profesionalismo, pero por el rabillo del ojo observaba a Diego. Él empacaba su maletín en silencio, con los hombros tensos y una postura que delataba un malestar profundo. Cuando él abandonó la sala sin despedirse, Ofelia sintió que se cerraba un capítulo enorme de su vida, no con un portazo dramático, sino con la tranquilidad limpia de un hecho consumado. En el automóvil de regreso, el ambiente era de una victoria serena. Eduardo rompió el silencio solo para confirmar lo que todos en la sala ya sabían. El mercado acababa de tomar nota del talento que Castillo Logística tenía en sus filas. El teléfono de Ofelia vibró. Era Rosa. Su hermana, eufórica, le relató que la doctora Alma Ríos había publicado en las redes profesionales sobre el brillante análisis del contrato, etiquetando a la empresa. Rosa, con la voz quebrada, finalmente comprendió que su hermana no solo había sobrevivido a la devastación del divorcio, sino que se había reinventado en una fuerza formidable. Ofelia le prometió visitarla en Oaxaca muy pronto, saboreando por primera vez el dulce sabor de su independencia absoluta. 6 semanas después de la mesa redonda de Polanco, la adquisición de la cadena de frío se cerró oficialmente, exactamente en el precio y con el margen del 14% que Ofelia había calculado en aquella solitaria madrugada. El éxito fue tan rotundo que la junta directiva de Castillo Logística exigió una presentación formal de la responsable del análisis. Eduardo le informó que ella misma presentaría ante la junta, rechazando cualquier intento de atribuirse el mérito de su trabajo. Ofelia pasó 3 días refinando cada diapositiva, colaborando codo a codo con Camila, quien gracias al impulso de Ofelia estaba comenzando a negociar su propio ascenso hacia la alta dirección. El equipo era más fuerte que nunca. La presentación ante la junta fue magistral. Frente a 8 directivos veteranos, Ofelia expuso los números, las estrategias de integración y el cronograma con una autoridad que no admitía dudas. Gilberto Herrera, un hombre de 70 años y leyenda en las finanzas del país, la interrogó sobre su brecha de 10 años en su currículum. Ofelia no se disculpó. Explicó que había pasado una década observando desde adentro una de las operaciones financieras más complejas del país, eligiendo aprender en silencio hasta que estuvo lista para actuar. Gilberto, impresionado por su temple, se dirigió a Eduardo y sentenció que era momento de renegociar sustancialmente la compensación de esa mujer. Eduardo sonrió y asintió, confirmando que ya estaba en sus planes. Esa misma tarde, al llegar a su departamento en Mitras, Ofelia encontró 3 cajas de cartón en el vestíbulo. Eran las pertenencias que Tomás, el portero de su antiguo edificio, había empaquetado bajo las órdenes de Diego. Abrió las cajas sobre la mesa de la cocina. Entre libros viejos y ropa, encontró el anillo de su abuela, que se colocó de inmediato en la mano derecha, desafiando las viejas críticas de su exesposo sobre su estética. También encontró una fotografía suya a los 29 años, justo antes de casarse, con la mirada aguda y desafiante de alguien que sabía su valor. Colocó la foto en la repisa de la ventana.
Había vuelto a ser esa mujer, pero armada con una sabiduría invaluable. El viernes por la noche se celebraba la gala benéfica de infraestructura logística, el evento social más importante de la temporada. Ofelia había asistido a esta gala 6 veces en el pasado, siempre como la sombra sonriente de Diego. Esta vez, llegó flanqueada por Eduardo y Camila, y fue presentada formalmente como la estratega principal detrás del éxito reciente de Castillo Logística. Las interacciones ya no eran cortesías vacías, eran conversaciones sustanciales sobre mercados europeos y expansión portuaria. En medio de una charla con un director de fundación, Ofelia sintió la inconfundible presión de una mirada familiar. Se giró lentamente y encontró a Diego a unos pasos de distancia, sosteniendo una copa de cristal. Diego estaba acompañado por Valeria, quien simulaba interés en otra conversación mientras observaba tensa el reencuentro. Diego se acercó a Ofelia cuando ella se quedó sola momentáneamente. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una resignación incómoda. «Estás brillando», le dijo en voz baja. «He estado observando cómo la gente se acerca a ti toda la noche. Cometí un error enorme». Ofelia lo miró sin rencor, pero también sin un ápice de nostalgia. «Cometiste varios», respondió ella con calma. Diego confesó que la había subestimado durante años. Por fin, después de más de una década, el hombre que la había borrado entendía que ella era la verdadera arquitecta del imperio que él reclamaba como suyo. «Lo siento», dijo Diego. Y Ofelia supo que era sincero, pero también supo que esa disculpa ya no tenía ningún peso en su vida. «Lo sé. Cuídate, Diego», respondió ella, dándose la vuelta y alejándose hacia la multitud sin mirar atrás. Abandonó la gala a las 10:30 de la noche, dictando sus propios tiempos. Mientras el taxi la llevaba de regreso por las calles iluminadas de Monterrey, miró su reflejo en la ventana. La ciudad, con su vasta indiferencia, ya no le parecía cruel, sino un lienzo infinito. Había aprendido que el silencio no tiene por qué ser sumisión, puede ser el tiempo necesario para afilar la espada. Había construido su propia mesa, y el mundo entero estaba pidiendo una silla. No necesitaba que nadie escribiera su historia, porque finalmente ella tenía el bolígrafo.